Bueno, pues muchas gracias a Juan y a la asociación por invitarme a dar esta charla. Tengo que confesar al principio que estoy un poco nerviosa porque aquí hay muchos médicos y yo soy matemática. Y luego, si alguien me ha visto dar otra charla alguna vez sobre matemáticas y vacunas, pues es la misma. O sea que... Porque yo vengo a hablar de matemáticas y vacunas, y las matemáticas, yo me enamoré de las matemáticas precisamente porque son eternas, porque no cambian nunca. Entonces, no ha cambiado nada desde la última vez que me escuchaste hablar de matemáticas y vacunas. Hay mucha relación entre las matemáticas y la medicina, no me voy a entretener en eso porque tenemos que comer y esas cosas, pero cada vez más, toda vez que la inteligencia artificial y el Big Data están ayudando muchísimo pues, a analizar datos sobre enfermedades y cada vez más la inteligencia artificial va a ayudar en la medicina, pero yo concretamente voy a hablar un poco de lo que dicen las matemáticas respecto a vacunarse o no vacunarse, a intentar explicar si hay que vacunarse o no y por qué la gente decide vacunarse o no vacunarse. Y ya me he perdido, ¿veis? No te he dicho que estoy nerviosa. Pero otro día, si queréis, hablamos de otra cosa. Bueno, voy a poner como... Eso es lo que he aprendido desde que doy charla para médicos, que hay que poner una transparencia de conflictos de intereses. Esa es la mía. A mí no me paga nadie, soy matemática. Pero estoy abierta a recibir donaciones si a alguien le interesa lo que digo, porque voy a seguir diciéndolo, ¿no? O sea, que eso es lo bueno de la matemática, como decía, que son eternas, que el 7 siempre va a ser un número primo, gobierne quien gobierne. Y... Uy, que vengo de Andalucía. Y... Esta cosa me apretada por ahí abajo. Vamos, pero que os vaya a enterar todos los demás por arriba, ¿eh? No surriáis tanto. No surriáis tanto que lo de los caballos suben. Perdón. Este es mi conflicto de interés, o sea, ninguno, pero que yo seguiré diciendo lo que voy a decir, porque son matemáticas. Y voy a explicar qué hace una matemática como yo en un sitio como este. Y también sé que estáis cansados de que House sea la referencia cuando se hable de un médico y que mucha gente ya me lo ha dicho, porque conozco a muchos médicos, afortunadamente ahora de dar charlas, no de ir con el niño con neumonía como cuando era chico. Y me dicen, ay, qué pesados soy. Estamos ya cansados los médicos de que cada vez que decimos, soy médico, y estáis como House. Pues os aseguro que más cansada estoy yo de decir que soy matemática y que me digan, ay, ¿cómo? Y no se saben el nombre de ninguna matemática famosa. Es más triste, pero vosotros sí, ¿verdad? Porque esta semana ha sido el 11 de febrero y seguro que habéis escuchado hablar de muchas matemáticas famosas, ¿no? Bueno, me lo decís después. Bueno, ¿qué vamos a hacer una matemática como yo en un sitio como este? Pues hablar de matemáticas. Pero sobre todo para intentar quitar esa imagen que tiene mucha gente de las matemáticas porque, como ya ha dicho Juan, necesitamos profesores de matemáticas, matemáticos, y no los tenemos porque se lo están llevando las empresas, dan más dinero a los matemáticos y encima lo tienen que aguantar los padres de los niños. De eso también sabéis vosotros mucho, ¿no? Sino que también necesitamos mucha gente que le guste las matemáticas en este país, en el mundo en general, porque muchos puestos de trabajo se van a quedar sin cubrir, porque falta de gente con talento matemático. Así que a partir de ahora, cuando habléis de matemáticas, quiero que cambiéis la visión y seáis super cursi, sonriáis, digáis que la palabra esdrújula más bonita que conocéis es matemáticas y que las matemáticas son muy bonitas. Lo digo en serio. ¿Vale? Cada vez que llega un niño a la consulta, decís, ¿te gusta la matemática? Que sí, y cosas así. Bueno, sabéis, vamos a ver, le ponéis vacunas. Bueno, voy a intentar explicarlo y voy a intentar explicar, esto no es mío, evidentemente, en esta parte voy a ir un poco rapidita porque supongo que todos la conocéis, ¿no? Uno de los primeros modelos que salieron de epidemias, vamos a hablar de epidemias, de enfermedades. Y uno de los primeros modelos matemáticos, en serio, que no el primero, pero el más serio, así más riguroso, que se utilizó para estudiar cómo cómo avanza una epidemia, cómo se genera una epidemia, fue el modelo de estos señores de Kerckmann y McKendrick en 1927, y vamos a explicar un poco ese modelo. El modelo de Kerckmann y McKendrick, que es conocido como el modelo SIR, que seguro que lo conocéis todos, ¿no? Si habéis estudiado medicina, y aunque ya digo, hay otros modelos más... mucho más sofisticado y que afinan mejor en los cálculos, pero este es el más simple y se puede entender, yo creo, perfectamente. ¿Por qué se llama modelo SIR, por ejemplo? Pues es muy fácil, porque el modelo SIR lo que hace es clasificar a la población en presencia de una enfermedad en 3 grupos. Los S, los I y los R. Tampoco se han currado muchos nombres, ¿vale? Pero es así. O sea, cuando hay una determinada enfermedad en un entorno, en una población, los individuos se dividen en 3 grupos. Un primer grupo de gente sana y susceptible de enfermar. Un segundo grupo, la I, de infectados por la enfermedad. Y la R, pues serán los recuperados
que ya son inmunes. O los muertos, ¿vale? Porque los matemáticos en la R me han dicho que no me mueva mucho. Es que yo lo de ser glamurosa no lo llevo muy bien. Por eso soy matemática. Nosotros en la R contamos a los recuperados y a los muertos. Nosotros hacemos así, porque para nosotros la R son los recuperados que ya no van a contagiar a nadie, con lo cual ahí entran también los muertos. Bueno, y ahora cuando ya tenemos clasificados en 3 grupos a la población, pues sabemos que el camino lógico es primero estar sano y ser susceptible. O sea, eso es importante, ser susceptible de enfermar, ¿vale? Porque si hay una epidemia ahora de, pues no sé, de granos en los testículos, pues yo no soy susceptible, aunque esté sana. Creo, sí, estoy segura. Porque ahora me dirá un médico, pues hay una mujer que... Y yo con los médicos soy muy raro. Yo no soy susceptible de tener granos en los testículos, pero estoy sana, ¿no? Entonces, lo lógico es pasar de ser susceptible de enfermar, sano y susceptible de enfermar, después infectado y después recuperado. Ese es el camino natural. Y esas son las ecuaciones, que no se me va a nadie, que rigen el modelo, que también os las voy a explicar. Vamos, es muy fácil, ya veréis. Si me fijo en la primera ecuación, esto que está aquí, ¿os acordáis de lo que son las derivadas? No hace falta. Esto lo que es la derivada de la función S. S mide el número de susceptibles, ¿vale? Y la derivada mide el crecimiento de susceptibles o el decrecimiento de susceptibles. Las derivadas siempre lo que medían es crecimiento o decrecimiento. Nos quedamos con eso y además cuando vuestros hijos pregunten lo decís y quedáis muy bien. Eso es para medir el crecimiento de la función. Bueno, pues el crecimiento de la función de susceptibles es negativo y depende del número de infectados. De los otros números no nos vamos a preocupar, ¿no? Esos son números que obtenemos gracias a la información de los médicos. Es lógico, el número de susceptibles en presencia de una enfermedad lo único que puede hacer es decrecer, porque enfermen, ¿vale? O sea que el número de sanos va a decrecer. Primero están sanos y se contagian. ¿Y de qué va a depender? Pues va a depender proporcionalmente del número de infectados. Cuando más infectados haya, más sanos se pueden contagiar. O sea que es una ecuación que es muy sencilla. ¿Veis? Pues ya sabéis una ecuación diferencial. Yo también he aprendido lo que es una punción lumbar, que es más desagradable. Ahora, si miramos la derivada de R, lo que estamos viendo es cómo crece el número de recuperados. Y el número de recuperados va a crecer. Al principio no hay ningún recuperado porque nadie estaba enfermo. Y en el momento en que empiezan a haber enfermos, empiezan a haber recuperados o muertos. ¿Vale? Entonces, para que haya los recuperados van a pasar de ser ceros, que no hay ninguno antes de infectarse nadie, a crecer cuando empiecen a infectarse la gente y a recuperarse. Por eso decimos que la derivada del número de recuperados es positiva, va a crecer y va a crecer dependiendo de un número, que tampoco voy a entrar en el detalle, del número de infectados. Ya tenéis todas ecuaciones diferenciales, lo que vais a aprender hoy. Y la tercera es esta, es cómo va a variar el número de infectados. Pues el número de infectados, es otra vez la derivada. ¿Cómo va a variar? Pues va a ser los que eran sanos que han pasado de infectados, veis que es el mismo número. El número de infectados va a ser el número de sanos que se han enfermado menos los que se han recuperado. Ese es el modelo Siri, es muy simple. Se le puede ocurrir a cualquiera que lo piense un poquito y no hace falta ser un genio en matemáticas. Bueno, por si alguien no entendió las ecuaciones, ya digo que vosotros hacéis cosas peores, hacéis colonoscopia y esas cosas. Pero se entienden, ¿no? Sí, ¿no? Ese es el modelo, eso es lo que se entiende. Si pintamos las funciones que se ven mejor, ¿no? Todo con gráficas, pues esta sería la función de susceptibles, al principio en presencia de una enfermedad y sin actuar sobre ella, ¿vale? Si viniera una enfermedad y no actuáramos sobre ella, y si tenemos una población de 10.000, están todos los números muy redondeaditos, pues los susceptibles al principio serían todos sanos y a medida que avanza la infección, pues al final no queda nadie sano si no se interviene sobre ella. Los infectados, pues habría un paciente 1, un enfermo 1, perdón, que es el que enferma, empieza a enfermar a toda la población, o sea, a toda la población, a un punto de la población de 7.000, son 10.000, y a partir de ahí pues empieza a decrecer, porque claro, ya cada vez le queda menos gente a quien infectar. ¿Vale? Porque ya los ha infectado a casi todos. Y si ponéis las 3 curvas juntas, pues es esta, la de los sanos, que empieza arriba y termina con todo el mundo enfermo, o sea, con ninguno sano, perdón. Los infectados, que al principio infecta mucha gente, pero luego queda muy poquita gente sana y va infectando cada vez a menos. Y los recuperados, que si no actuamos sobre ellos, pues empezarán muy poquito a poco, a medida que van creciendo los rojos, los infectados, van creciendo los recuperados porque se van recuperando o muriéndose. Y al final, pues toda la población se habrá recuperado, que es que está sano, inmune o se ha muerto.
¿Vale? Eso es lo que dicen las matemáticas y son unas matemáticas muy sencillitas. ¿Qué pasa? También haciendo matemáticas llegamos a un numerito, calculamos un numerito, que esto sonará mucho, el R0, el número de reproducción básico, que de eso sabéis vosotros mucho más que yo, que de esas ecuaciones sale un número, que es el número de reproducción básico, que es fundamental para entender la epidemia. El R0 lo que hace, bueno, primero depende de la enfermedad y eso se obtiene con los datos que dan los médicos, los profesionales, los matemáticos. Nosotros nos dan los médicos, lo metemos en la ecuación y sacamos el R0. Depende de la enfermedad, del tipo de transmisión, de la estacionalidad, de lo que sea. Y lo que viene a decir el R0, más o menos, lo que te indica el R0 es el número de personas a la que puede infectar un determinado enfermo durante su periodo de enfermedad. ¿Vale? O sea que si tenemos un R0, por ejemplo, de 2, lo que viene a decir es que un enfermo con esa enfermedad, que tiene un R02, el R0 es propio de la enfermedad, que un enfermo puede contagiar a otros 2. Y ahora que esos 2 pueden contagiar cada uno de ellos a otros 2 durante el periodo de enfermedad y así sucesivamente, y estos 4, pues sucesivamente cada uno podría infectar a otros 2. Vamos a imaginar, vamos a hacer un juego para ver cómo, que esto se llama crecimiento exponencial, ya lo sabíais, lo estáis diciendo todos, lo veo, crecimiento exponencial. Vamos a suponer que esta enfermedad, o sea, que tenemos una enfermedad de R02 y que cada enfermo en un día contagia a los 2 que le toca. Ahora yo me pongo enferma y contagio a mis 2, estos 2 al día siguiente contagian a sus 2, que al día siguiente, ¿sí? Y que vamos a intentar calcular cuántos días serían necesarios para contagiar a toda la humanidad con un R02. O sea, si solo se tarda un día en contagiar la enfermedad, o sea, yo hoy contagio a 2, estos 2 mañana contagian a otro, así sucesivamente, ¿cuántos días harían falta para contagiar a toda la humanidad, que más o menos son unos 7.000 millones de personas? Persona arriba, persona abajo. ¿Cuánto tiempo hacía falta para que una enfermedad de R0 acabara con la humanidad? De R02. 33 días. ¿Vale? En 33 días habríamos contagiado a 7.000 millones de personas. O sea que un R02 es una cosa importante si no se actúa sobre ello. ¿Vale? Todo eso si no se actúa sobre ello. Pero luego haciendo las cuentas, uno pone esto para asustar a la gente, pero luego dice, pero espérate un momento, que también haciendo las cuentas, que eso es lo bueno de hacer las matemáticas, que las matemáticas dan malas noticias y buenas noticias. Una buena noticia que dan las matemáticas es que, espérate un momento, eso ocurrirá siempre que un determinado parámetro, que le llamamos el S0, que es el porcentaje de personas susceptibles, sea mayor que una cantidad que depende del R0 de la enfermedad. ¿Vale? O sea que todo eso va a ocurrir si cuando se declara la enfermedad, el número de personas susceptibles es mayor que una cierta cantidad, que dependerá del R0, claro, depende de la enfermedad, lógicamente. Entonces, si el número de susceptibles cuando se declara la epidemia es menor que esta cantidad, no hay epidemia. Ya puede ser todo lo mala que quiera la enfermedad, que no va a haber epidemia. ¿Vale? Entonces es muy fácil. ¿Qué podemos hacer para que no haya epidemias? Reducir este número, que la gente no sea susceptible, igual que yo no soy susceptible de tener granos en los testículos, pues que la gente no sea susceptible de tener determinada enfermedad. ¿Y eso cómo se hace? Pues se puede hacer aislando a la gente, aislando, por ejemplo, como hicimos con la enfermera de ébola, la enfermera que tuvo ébola, aislarla, un poquito caro y raro el método, o la otra solución, ¿cuál es? Vacunar. Entonces, lo que hay que hacer es vacunar y reducir el número de personas susceptibles. Metemos en la ecuación, que por eso tenemos la ecuación, los efectos de la vacunación y se meten. Entonces, esta es la misma gráfica de antes, que no lo dije, corresponde a una enfermedad que tiene un R0 10, que si la de 2 es rápida, esta pues ya es malísima de la muerte, nunca mejor dicho. Bueno, pues si tenemos una enfermedad de R0 10, esa era la gráfica que hemos visto antes, ahora le metemos en la ecuación las vacunas y dependiendo del porcentaje de gente que esté vacunada en la población, pues obtenemos unos resultados y otros. Por ejemplo, si vacunamos a un 10% de la población, pues veremos que el pico de la epidemia baja un poco, ¿vale? Si vacunamos a un 25%, baja un poquito más, pero sigue habiendo un pico de epidemia. Si vacunamos al 75%, ya el pico de epidemia es muy bajito y tarda mucho en el tiempo. Y si vacunamos al 90%, no hay epidemia, porque hemos vacunado a un número de personas superior al que indicaba la ecuación anterior.
¿vale? Si tienes un R0 de 10, tienes que vacunar, el número de personas susceptibles tiene que ser menor que 1 partido por 10, menos que el 10%. ¿Vale? Así se calcula el R0, o sea, si tú tienes un R0 10, tienes que vacunar al 10%. Perdón, al 90%. Y no hay enfermedad, pues ya está, se acabó la charla. No, sí es muy fácil. Vacuna a la gente y ya está. ¿Qué está pasando? Además, no sé si os acordáis que yo he dicho que este modelo, el de SIR, que es el más simple que hay, es de 1927, que si lo pensáis tiene casi un siglo. Si lo sabemos desde hace un siglo y tenemos vacuna y tal, ¿qué está pasando? ¿Por qué tenemos que leer noticias como esta, de que en Europa hay un brote de sarampión de las 2 últimas décadas, en Estados Unidos y Canadá también tienen su brote? ¿Por qué esta niña, que debería cumplir los años que mi hijo, no los va a cumplir más? Porque ha muerto de sarampión y porque ella no estaba vacunada, porque le habían, supongo que este caso lo conoceréis todos, porque fue muy mediático, porque ella era una niña trasplantada y no podía vacunarse. ¿Por qué está pasando eso en siglo XXI? Pues porque la gente, básicamente, está empezando a dejar de vacunar. Y básicamente también porque el sarampión es muy malo, es muy contagioso, eso ya lo sabéis vosotros, no hace falta que os asuste. El sarampión tiene un R0 entre 12 y 18 personas, échale, y cuando tú haces la cuenta, dice, pues para que no haya epidemia de sarampión tiene que estar vacunado el 95% de la población. Y eso es todo el que se puede vacunar, excepto los trasplantados y los inmunodeprimidos por alguna otra razón. Pero el 95% de la población es el 95% de la población a cualquier escala. Es decir, el 95% de los españoles. ¿Vale? Pero no vale que sea el 95% de los españoles si no está vacunado el 95% de la Comunidad de Madrid, el 95% de la capital de Madrid y el 95% de esta sala y el 95% en el colegio de tu hijo. O sea, en cualquier conjunto humano se tiene que cumplir ese 95%, porque aunque el 95% de los españoles estemos vacunados, si en un colegio determinado se baja esa ratio, hay riesgo de epidemia. Y bueno, lo estamos viendo lo que está pasando en Europa.